¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Round, este programa universitario que hacemos cada semana invitándoles a conocer la actualidad universitaria, la actualidad de la Universidad Nacional de Río Negro y a compartir conocimientos, experiencias, cosas que pasan en el mundo, en el universo mágico de la universidad pública. Mi nombre es Camilo García y me toca acompañar un equipo maravilloso, periodístico, interdisciplinario, intertodo. María Ángeles Millamán es una de las integrantes de este equipo. ¿Cómo va? Buenas para todos y todas. Bien, también integra otros equipos, pero eso que te presente otra gente, María Ángeles. No lo cuentes. Acá te vamos a aire. presentar como parte del equipo de Round. Porque no importa si haces streaming, si haces Mística Pan y Vino también, no importa. Acá sos parte de Round y quiero que te concentres como parte de Round. Me estás toxiqueando mucho, ¿por qué? ¿Das lo mejor para este equipo? Siempre para los dos equipos. Sí, trabajo con un poco de celos, pero bueno, que te celen los otros también. Un recelo ahí. Sí. Bueno, no, estoy para todos. Sí, para todos los equipos. Jugátela. María Ángeles Millamán es integrante de Round. Es una rounder. También está, el otro rounder es Sebastián Antonio Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas. Bien, todo bien en una semana movida. Bueno, la anterior se nos fue el Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, muy sentido por muchos, inclusive por fuera del ámbito religioso, toda una figura política que partió. El último bastión de lucidez, dijeron muchos en redes, ¿no? De lucidez política y social. Un tipo bueno y que profesó el pensamiento colectivo, el vínculo con los demás en tiempos de individualismo. La verdad que a mí me dolió sin ser religioso la partida. Creo que es mejor tener a un Francisco que no tenerlo. Esto es una opinión personal, pero bueno, fue algo que obviamente Papa argentino, ni más convulsionó, ni menos. claro, y Papa argentino. Convulsionó el escenario mundial, la partida del Papa Francisco. Todavía no vi ninguna de las películas que explican qué pasa a partir de ahora, ¿no? Porque ayer veía que de las más vistas que estaban en las plataformas estaban Cardenal, los dos papas, Cónclave. Hay un documental. Hay un documental que quiero ver, está en Prime, el documental, que es el Papa hablando con jóvenes sobre distintos temas y me interesa ver qué puede decir de temas quizás complicados para la iglesia, no sé, la sexualidad, el género, esas cuestiones. Amén, se llama Francisco así. Responde. Lo tengo para ver. Ahí si alguno lo vio nos puede comentar ahí. Está en Disney también. En Disney. Sí. A ver qué pasa con el Papa respondiendo. No se la deben hacer tan difícil, pero quizás es interesante ver cómo la iglesia se hace cargo de los jóvenes. Una figura que siempre también miró a los jóvenes y los interpeló, la del Papa Francisco. Semana en la que también se cumplió un año del histórico paro del pasado 23 de abril, de esa paro y marcha universitaria, cuando miles salimos a las calles a reclamar por una universidad gratuita, a defender una universidad gratuita, el derecho a la universidad y a la formación y al conocimiento, una pelea que sigue dándose. De hecho, ese mismo día, este pasado miércoles, hubo un nuevo paro docente universitario convocado por CONADU en reclamo de una recomposición salarial. El salario docente es irrisorio, docente universitario, se perdió más del 36 creo por ciento del poder adquisitivo. Es realmente muy poco lo que están cobrando los y las docentes universitarios y eso también es lo que garantiza seguir sosteniendo buenos niveles de educación pública universitaria. Si el salario docente y no docente no es bueno, no hay forma de sostenerlo. Se puede discutir, pero ya está en niveles por fuera de toda discusión. Están realmente en emergencia los salarios universitarios. Vale la pena hacer el llamamiento y llamar la atención de esto acá, sobre todo. Sí, el presupuesto universitario también congelado. Todo el presupuesto, claro. Todo el presupuesto, que incluye los salarios, pero también gastos de funcionamiento, becas, investigación, extensión, todo lo que hace al funcionamiento de
de la institución universitaria toda, esa que nos llena de orgullo como argentinos. Tenemos un papa argentino, tenemos a Messi, bueno, también tenemos universidad pública, y hoy está realmente muy mal la universidad pública, está bueno que se sepa. Vamos a comentar qué tenemos para hoy, porque más allá de eso, más allá de todo, tenemos. Te podemos preguntar nosotros. ¿Tenés algo para hoy? A mí nadie me pregunta nada. Claro, nunca. Te podemos preguntar nosotros. Yo siempre le pregunto, ¿cómo estás? Y nadie me dice, bien, ¿y vos? Es verdad. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que viene cuando el día que a él le toca su columna, viene contento, viene con. Se nota que trae algo entre las manos. Tengo un amigo que le digo, vos cobrás el premio antes de ganarlo. Él viene ya ganado. Él ya sabe que. Entonces podríamos decir, por ejemplo, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Además de. Me gustó la de cobrás el premio antes de ganarlo. Sí. Bueno. ¿Pero es algo malo? No, está bueno eso. No, está bueno, pero eso evita que nosotros te preguntemos, porque ya venís pero ahora vamos a decir, che. Viste, mandale y viene y preguntame, no te voy a Claro, nunca te vamos a encontrar diciendo, no, la verdad que no traje nada hoy. Hay algo ahí, hay algo. Sí, traje. Bueno, tenemos columna de inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de un tema muy sentido en la vida de todos, porque todos fuimos en un país como Argentina, sobre todo, la mayoría de nuestras vidas estudiantes. ¿Cómo les iba con las pruebas a ustedes? Yo era muy niña aplicada, entonces me iba siempre bien. ¿Sufrías las pruebas, Sebastián Antonio? Sí, no tenía inconvenientes. Sí, cuando era mucho material, el tiempo, es más, cuanto más tiempo tenía era peor, porque uno procrastinaba hasta llegar la fecha, y cuando faltaban pocos días ya ahí se complicaba. Y en la vida universitaria ni te digo de lo procrastinar. Pero pero por eso te digo, pero creo que si uno, bueno, lo que voy a decir es algo que nadie hace, pero si uno se organiza, llega siempre bien, pero de eso no pasa, ¿no? ¿Vamos a hablar de eso o no? A veces sí, no. Bueno, vamos a hablar de cómo el sentido de la evaluación, lo digo mientras me cebo un mate, mirá qué capacidad que tengo. El sentido de la evaluación y de lo que es... Sí, el campo de la evaluación, que es una parte del campo de la educación, el de cómo se evalúa, cómo se diseña y se implementa la evaluación, está siendo muy, pero muy transformado por todo lo que es el desarrollo de la inteligencia generativa. Está realmente en jaque y siendo muy interpelado por estas nuevas tecnologías el sistema de evaluación, porque se está quedando obsoleto. No sabemos muy bien cuál es el nuevo sentido de la evaluación, qué conviene evaluar en tiempos de IA generativa y cómo diseñar instrumentos de evaluación que sean realmente... que den realmente cuenta de los conocimientos que se están construyendo. Es un campo que es apasionante y es urgente un poco la reflexión sobre esto, porque los que estamos en docencia nos preguntamos, nos empezamos a preguntar, ¿cómo evalúo en estos tiempos y para qué evalúo? Sobre todo vamos a estar hablando de cómo se está reconfigurando el sentido de la evaluación, y vamos a compartir la palabra de, creo que la persona clave, un testimonio clave, me animo a decir, la más experta que tiene el pensamiento argentino sobre el tema, que es Mariana Ferrarelli, que es una persona que viene investigando sobre inteligencia artificial desde el momento cero, que viene viendo cómo se está transformando la educación con esto, y justamente vamos a compartir algunas reflexiones de ella respecto a la evaluación y la inteligencia artificial. Además, como si esto fuera poco, ¿cuánto lleva la introducción esta? Ya llevamos 20 minutos de programa, todavía no empezó. La productora se fue. No importa. Ya con eso te voy a decir que no importa. Ya, es el último largo que hacemos, porque la semana que viene nos tenemos que ajustar a los tiempos televisivos, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Además, tenemos una nota central sobre cannabis y salud. Así es. Temón que siento que en algún punto está frenado por esta batalla cultural que está dando el gobierno nacional. Sí, es uno de los frentes de la batalla cultural. Es uno de los frentes, sí, uno de los tantos, ¿no? Porque todos los días un palo nuevo. Pero bueno, empieza la diplomatura en cannabis aquí en la Universidad de Río Negro, en la sede atlántica específicamente. Es la segunda cohorte, así que, bueno, vamos a estar hablando de eso. Sí, exactamente. La persona que va a venir, se va a sentar acá, es Alicia Paramidani, que es médica especialista en medicina canábica, y nos va a estar compartiendo todo lo que sabe sobre esto, o parte de lo que sabe sobre esto. Tenemos muchas cosas para preguntarle, y además nos va a estar adelantando de qué se va a tratar esta diplomatura que arranca en mayo en la Universidad Nacional de Río Negro. Así que bueno,
todo eso lo metemos en una bolsa así y lo ponemos acá y lo vamos a ir sacando a lo largo de los próximos minutos. Y va a pasar acá en Round. Pero antes, ya sabes, María Ángeles y Sebastián, nos metemos en lo que son las noticias universitarias en Round. La Secretaría de Extensión de la UNRN anunció los resultados de la convocatoria extraordinaria Incendios el día después, destinada a asistir a las comunidades afectadas por el incendio de interfase urbano-rural en el Bolsón. Se seleccionaron 6 proyectos que implementarán entre abril y octubre, enfocados en la recuperación ambiental, productiva y social del paraje Mallín Ahogado y zonas aledañas. Las iniciativas aprobadas incluyen acciones de reforestación junto a comunidades mapuches, asistencia técnica a pequeños productores rurales y campañas educativas sobre la gestión del riesgo de incendios y cambio climático. Cada proyecto contará con una financiación de 500.000 pesos, otorgada tras una evaluación basada en su pertinencia territorial y capacidad de articulación con actores locales. Desde la universidad destacaron el compromiso de estudiantes, docentes y organizaciones sociales que participaron con propuestas concretas, subrayando la importancia de la articulación entre la universidad pública y la comunidad frente a emergencias socioambientales como la vivida recientemente en el Bolsón. El docente e investigador de la UNRN sede andina, Francisco Aristimuño, publicó su libro John Maynard Keynes y la historia de la probabilidad en la editorial Routledge, una de las más prestigiosas en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales. La obra analiza la influencia de pensadores como Locke, Leibniz y Hume en la construcción filosófica del concepto de probabilidad en el pensamiento de Keynes. El libro se centra en un aspecto menos explorado del célebre economista, su tratado sobre probabilidades de 1921, donde desarrolla ideas fundamentales que luego influyeron en su obra económica más conocida. Aristimuño reconstruye los vínculos entre la teoría de la probabilidad de este autor y los debates filosóficos de la Ilustración temprana, destacando la conexión con el razonamiento inductivo y la teoría del conocimiento. Resultado de más de 10 años de investigación, la publicación forma parte de la serie Routledge Studies in the History of Economics, estudios en la historia de económica, y está dirigida tanto a economistas como a lectores interesados en los cruces entre filosofía, historia y economía. La obra amplía la comprensión del legado del keynesiano desde una perspectiva original e interdisciplinaria. Ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos del programa UPAMI que se dictarán durante el primer cuatrimestre del 2025 en la sede Alto Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro. Están dirigidos a personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con opciones tanto presenciales como virtuales. Los cursos buscan promover el crecimiento personal y el acceso a nuevos saberes, con propuestas que van desde la huerta agroecológica y el periodismo hasta la inteligencia artificial y el aprendizaje de idiomas. Las clases presenciales se dictarán en Roca y Cipolletti, mientras que los talleres virtuales permitirán la participación desde cualquier localidad. Entre las propuestas destacan Voces Activas, un taller de periodismo en Cipolletti, escritura creativa en formato virtual y taller básico de inteligencia artificial en General Roca. Las personas interesadas pueden inscribirse online o realizar consultas al correo talleresupaminrbmd@gmail.com o directamente por WhatsApp al 2984 887266. Estas fueron las noticias, quédate que todavía hay mucho, pero muchísimo más round. Sé que dijimos que eran muy buenos hablarnos, pero tengo esta situación que está pasando y poquito a poco me va matando y no encuentro la solución. Un fantasma que todo el día me persigue y que me mata tu sonrisa donde mire. La manera de ser libre, Rebeca, fue lo que pasó. Ay, sácame esta maldición.
veces yo pienso en qué pasó con nosotros. No volvimos a hablarnos, ¿qué habrá sido de hoy? Y quisiera que vuelva para que ese fantasma me deje tranquilo y empezar otra vez. Te vi en las paredes y en la cara de varias mujeres. Intenté reemplazar tus caricias, pero solo rompió un corazón. Nunca fuimos iguales, quise bienes y me diste males, pero ni navegando en los mares, habrá alguien que se acerque a vos. Y no creas que me gusta estar así, nena, no la paso bien, y ahora todas se parecen a vos y a tu pelo, del cielo al gris. Intentaba amar a otros, pero es que no se lo merecen, porque por mucho que me pese, yo sigo viéndote en sus ojos. Y yo he intentado amar a otra, pero es que no se lo merecen, porque por mucho que me pese, yo sigo viéndote en sus ojos. Ay, 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 mi amor, dame un poco de piedad, que yo no sirvo para nada, no sirvo para nada desde que no estás. Sácame esta maldición, por favor, esta que hace que no pare de pensar en vos. Y justo Cuando ya me siento un poco mejor, justo ahí vuelve a atacarme ese recuerdo de tu sabor. Seguimos en Round, arrancamos este momento de inteligencia artificial y les hago una consulta, compañeros. A ver. Si un estudiante usa ChatGPT para resolver un trabajo, ¿está haciendo trampa? Yo creo que no. Es capciosa la pregunta, Sí. ¿eh? Hay que tener valores y moral. Depende de la consigna. Ustedes que son intachables. A Depende de ver. la consigna. No, yo, La consigna que la que está respondiendo. Ok. Claro, depende si es algo para analizar, si es algo para reflexionar, si es algo que necesita un dato específico para hacer un informe, no sé. Ahora Bien. me da la sensación de que ChatGPT es nuestro Google. Me da esa sensación, ¿no? Le preguntamos, bueno, ChatGPT de tal cosa, no sé. Nuestro Encarta. Nuestro Encarta. La Wiki. realidad es que ChatGPT está ahí en la vida de docentes y la vida de estudiantes y un poco nos tenemos que empezar a hacer cargo de que eso es una realidad. Y lo de la trampa, bueno, es también relativo porque depende qué estamos evaluando cuando evaluamos, cuando proponemos hacer un trabajo, qué estamos evaluando y buscando la capacidad de memorizar, de retener, la capacidad de obedecer, entre comillas, ¿no? De cumplir exactamente lo pedido. Tratamos como o sea, ponemos en juego un instrumento de evaluación en función de lo que estamos buscando. Y la pregunta es, ¿sigue teniendo sentido tomar exámenes que se pueden resolver hoy en la actualidad muy fácilmente con un prompt bien escrito? Y en todo caso, todo lo podemos resolver con un prompt. Bueno, en los últimos meses... ¿Vos querías que respondiéramos? Igual, los ¿no? últimos años es una pregunta abierta para está bien, darle pensé pie a que me esto. estaba esperando. Si querés responderme, No, porque digo, son muchas. Voy a esperar que me tire una. A ver si te hago Sí, hace rato que no. si te hago pensar, Sebastián. Sí. Sí, hace rato, pero una cosa que dimos la primicia acá cuando salió, porque estábamos al aire, la inteligencia artificial en el WhatsApp. Ah, sí. ¿La usaron? Ay, Nunca no. más. Creo No, que no. hicimos 2 o 3 imágenes y nunca más. No usé la de Meta. La de Sí, Meta, la de Sí, Meta. y eso que está ahí. No, yo no. Para algo muy específico, pero la verdad es que me olvido que está ahí. Pero ponele Y se hablaba mucho de que iba Sí, esto es va a la que cambiar está, todo, porque va a la entrar. está. Vieron que el mundo de Por la eso- evolución mediática es impredecible. O sea, es muy impredecible. No, por eso me retrotraje a ese momento que Sí. llegó Meta, lo hablamos, dijimos, esto va a ser. Y está ahí. Sí,
y creo que no la usa mucha gente, me parece. No, pero otras IAs sí por ahí son usadas. En mi caso, GPT es todo el tiempo y cada vez más, no sé cómo es su experiencia. Sí, Me yo parece, muchos usan Gemini, algunos están trabajando con DeepSeek. Bueno, hay muchos modelos de lenguaje, pero son una realidad. Muchos lo usan, hay que hacerse cargo de que esto está. Muchos docentes, desde que esto surgió hace unos años, o sea, fines de 2022, de octubre, noviembre de 2022, apareció GPT masivamente, y a partir de ahí se generó una revolución grande. En el último tiempo muchos docentes también recurren a la tentación de decir: esto está prohibido, esto no se puede usar, porque es desequilibrador. Y la pregunta es esa: ¿sirve prohibir? ¿Sirve realmente decir, che, esto no se puede, cuando está ya totalmente instalado y a disposición, y donde tiene como un potencial que realmente vale la pena explorar? Y también la pregunta que queda flotando: ¿y si pensar con una máquina también es una forma de pensar? ¿Se pusieron a pensar, María Ángeles, Sebastián, cómo aprendemos cuando aprendemos? ¿De qué manera aprendemos lo que aprendemos? Y yo me recuerdo... Ustedes, vos, Seba, cuando fuiste a comprar hoy tortas fritas, ¿pensaste? Ahora voy a aprovechar esta caminata para pensar, ¿cómo aprendo lo que aprendo? No, pero me vuelvo a la columna que hablamos y que trajimos a colación, un testimonio de Isaac Asimov. Sí. Recuerdan que Sí. él explicaba y decía justamente esto de, bueno, si antes igual había una tutoría, ahora lo que tiene es que esta tutoría va a estar centrada y especializada para que cada uno pueda aprender en el tiempo. Y él se estaba adelantando, pues esa entrevista creo que era del 88. Sí, interesante. Decía que, Bueno. claro, y ahora que aprendan, o sea, él ya se anticipaba y decía que aprendan en su propio tiempo, con conocimiento brindado y demás, pero los va a acercar directamente de primera mano a la fuente de la información. Es una opción. Es una opción, y estaba el padre ahí de la ciencia ficción, o sea, uno de los grandes de la ciencia ficción. Sin señalar que era un como anticipo. Señalando, claro, mucho antes de que hiciera cualquier IA generativa, diciendo, che, guarda que esto, no todo el mundo, esta pretensión moderna de que todos aprendemos lo mismo, Tal de la cual. misma forma, y llegamos al mismo resultado, en el mismo tiempo, con el mismo instrumento, es como medio una abstracción. Y hacía el paralelismo, ¿no? No sucede, todos aprendemos de manera distinta y todos vamos haciendo un recorrido, un proceso, y vamos aprendiendo de muchas formas. Leyendo, escuchando a un docente, una exposición, incorporando, es una manera de aprender, pero también aprendemos mirando, aprendemos escuchando, debatiendo, Compartiendo, me parece que es. produciendo, tomando decisiones. Hay muchas maneras de ir como fabricando eso que aprendemos. Claro, después se valorará cada caso en particular. Él daba el ejemplo, me acuerdo, que el hecho de que si... Recuerden que decía, antes los que tenían tutores particulares aprendían de esa forma. Y era como, bueno, solo algunos pueden hacerlo esto. Bueno, ahora, si se invirtiera la situación, ¿qué pasaría? Cada uno tiene su propio tutor. Hay toda una cosa ahí de ver cuánto ayuda en cada caso particular la interacción con la IA. Lo que va quedando de relieve es que si hay muchas formas de aprender y muchos recorridos y procesos de cada uno para ir construyendo conocimientos, está bueno tenerlos en cuenta a la hora de evaluar. Y vale la pena hacerse la pregunta en relación al uso de IA generativa. Decimos, antes de prohibir, ¿no hay nada valioso, no hay nada realmente valioso que podamos aprender en el uso de la IA? O sea, cuando utilizamos la IA, ¿no hay nada valioso que estemos construyendo como aprendizaje ahí? Algo que valga la pena. Y en tal caso, si hay algo valioso, ¿no vale la pena evaluarlo también? ¿No vale la pena construir herramientas para evaluar eso que está pasando ahí? Entonces, lo que vamos poniendo de relieve es que estamos viviendo una transformación profunda, muy profunda en la educación. La inteligencia artificial no solamente está afectando lo que aprendemos, sino también cómo medimos ese aprendizaje, ¿no? A mí me gustaría como compartir para tener un panorama claro con una de las voces claves, ¿no? Una de las personas que, a mi entender, es de las que más está pensando en profundidad este tema en la Argentina. Yo creo que la que más está pensando
en tiempo real este tema en nuestro país. Se llama Mariana Ferrarelli, es especialista en educación y cultura digital. Y bueno, veamos qué dice acerca de cómo la inteligencia artificial generativa está transformando la evaluación en la educación. Definitivamente los sentidos de la evaluación se modifican en los escenarios atravesados por la tecnología en general y por la inteligencia artificial generativa en particular, a diferencia de motores de búsqueda que nos traían algunas páginas famosas como monografías.com o El Rincón del Vago, o incluso páginas en Wikipedia que de pronto ya tenían texto escrito. En este caso, la IA generativa ajusta el texto de una manera que se puede adaptar a un cuestionario o a un ensayo que solicitamos al estudiantado. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos desarrollar en nuestro estudiantado habilidades críticas fundamentales como la posibilidad de validar y evaluar el contenido que entrega una IA generativa, poder editarlo de maneras relevantes y significativas, apropiarse de ese texto de maneras potentes. Entonces, si abogados, periodistas, incluso docentes en su lugar de trabajo y en sus prácticas profesionales trabajan con asistencia de IA generativa, ¿por qué no enseñarle estas habilidades y estas prácticas a nuestro estudiantado incorporándolas en los procesos de evaluación? Bueno, ahí está la palabra de Mariana Ferrarelli como ratificando esto. Sí. Es decir, sí, obvio, esto se está transformando y de hecho estas tecnologías las tenemos acá, pasan un montón de cosas. ¿Por qué no empezamos a contemplar cómo enseñar esto y también cómo evaluarlo? O sea, hay un montón de cosas que suceden en esa interacción que se pueden enseñar, se pueden aprender y se pueden evaluar para ver cómo está sucediendo ese aprendizaje, ¿no? Es muy interesante esto, como pone de relieve algunas cosas que por ahí siempre estuvieron, pero ahora vuelven a cobrar significado, ¿no? Sí. Validez, como cómo preguntás, cómo interactuás, cómo conversás. Hay cierta resistencia, les pregunto a ustedes como docentes, en incorporar a las tecnologías generativas a la hora de dar clase. ¿Resistencia de quién? Una resistencia de parte del docente. Porque los chicos, claramente, los chicos y las chicas los van a usar, o sea, está ahí, ¿por qué no? Es que no tiene sentido, vos das una consigna, lo que decíamos antes, la típica consigna del maestro piola, ¿no? Del docente piola. Ahora usen el libro, vean lo que quieran, abran Wikipedia, abran Rincón del Vago, lo que quieran, pero quiero que me pongan en relación este concepto y este concepto. Ya está. Sí. Ya la respuesta la podés tener en todos los formatos que quieras, todos los estilos que quieras, con un prompt. Entonces, ¿qué empezamos a evaluar? ¿Ese resultado o empezamos a pensar en el proceso? Y un poco por ahí va la propuesta de la columna de hoy. El punto es que la educación tradicional, la educación clásica, la educación más clásica, plantea modelos de evaluación, instrumentos, dispositivos de evaluación que siempre se centran en el resultado final, ¿no? Resultados finales en base a criterios estandarizados, ¿no? La escuela, la universidad evalúa el resultado, ¿no? La nota que te sacaste, la prueba que entregás, el trabajo que entregás, cuántas del múltiple choice contestaste bien, contestó mal esta persona, vemos el resultado y asumimos, bueno, esta persona aprendió. Bueno, con la IA, con la inteligencia artificial, evaluar solo el resultado pierde sentido, no tiene sentido, no tenemos una medida real de cuánto conocimiento se construyó ahí. La IA puede producir soluciones muy rápidas, muy eficazmente, ¿no? Una monografía en un segundo. Y eso no refleja un aprendizaje real, ¿no? Entonces, el valor real es la persona interactuando con la IA. O sea, cómo se llevó adelante ese proceso, no el resultado. De ahí la invitación a pensar. Y si empezamos a evaluar los procesos en vez de solo los resultados, ¿qué pasa si empezamos a ver, bueno, llegaste hasta acá, ¿cómo llegaste? ¿Qué preguntas fuiste haciendo? ¿De qué manera estableciste el primer prompt? ¿Qué cosas te fuiste quedando? ¿De qué forma fuiste devolviendo? ¿Qué capturaste? ¿Qué validaste como
como útil y que fuiste desechando y por qué razones lo hiciste, cómo tomaste estas decisiones. Bueno, ese conjunto de inquietudes debieran ser las que se deberían quizás poner en juego a la hora de evaluar más procesos que resultados, ¿no? Y es algo muy interesante esto de evaluar los procesos que, como decías con el ejemplo de Asimov, son particulares, son de cada uno va estableciendo y tomando decisiones y ahí es donde construye el conocimiento, cuando va tomando todas esas decisiones. Y además me imagino en esto que decís vos, lo de contextualizar también la situación de aprendizaje, porque vos le podés pedir de todo a la inteligencia artificial, pero también puedes hacer un buen prompt y supongo con mucho contexto. No sé si del todo funciona así, pero si le contextualizás detalle a detalle, si me entrega realmente lo que me están pidiendo o me hace algo que dice, mira, bueno, tengo esta info y lo armo como... Hay algo en el contexto del aprendizaje que me parece que se pierde. No sé si es mejor o peor, es distinto. ¿De qué manera? Para una consigna X... es decir, hay una consigna, sí, pero venimos trabajando con este concepto, se viene vinculando. Sí, me puede hacer una vinculación, pero no, seguramente no salga de lo que se habló en clase o sea distinta, efectiva pero distinta. Entonces, eso también te marca si vos realmente aprendiste el conocimiento, lo tenés, lo interiorizaste, o si es un conocimiento que lo vinculaste como si fuera random. ¿Cómo hacemos como docentes, como hace la educación toda, para poner en relieve esas formas en las que se fueron dando esos conocimientos? Claro. Entonces, estos instrumentos es como si tuviéramos un termómetro que no sirve para medir en este momento la cantidad de aprendizaje producido. Entonces tenemos que desarrollar nuevos instrumentos que midan eso. No, ¿tiene sentido mirar los productos finales? Y no, mirar los productos finales son muy fáciles de producir contenidos y resultados finales, respuestas acabadas con estas tecnologías. Quizás es mucho más interesante ver ese proceso y cómo entra en juego eso. Y hay que ponerse creativo desde el campo de la educación en empezar a consolidar y experimentar con estas técnicas, porque no hay nada hecho. Algunos docentes están poniendo en juego, ¿no? Viendo, decir, bueno, muéstrenme el proceso con el que fueron dialogando, expliquen qué tecnologías usaron, en qué sirvieron, en qué no, de qué manera lograron sacarle más el jugo, con qué tipo de inquietudes, poner en juego eso en evaluaciones orales, decir, bueno, construyan su respuesta, pero pónganle el juego acá a ver cómo se traduce eso, explicando eso, una manera también de aprender, ¿no? Explicar, pónganlo en juego en una producción, o sea, hicieron esto, aprendieron esto, bueno, armate un podcast, por decirte esto, a ver, ¿lo podés poner en juego? Yo sé que lo usaste para construir, pero ¿te lo podés apropiar de esa manera? Bueno, son estrategias. Hay que construirlas, todavía no hay nada hecho y por eso da tanto vértigo, pero hay que construir nuevas formas de atender al proceso y no tanto a los resultados. Los resultados llegan fácil, lo más difícil parecen ser cómo se construyen las preguntas. Bueno, la tecnología que nos invita a repensar una vez más otra tecnología que es la educación. Hasta acá la columna de ella duró más de lo que queríamos, pero qué lindo la pasamos. Seguimos con más round. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más? Si
tienes todo ya. ¿Para qué? Si ya después nada te llevarás. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecía ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecía ser feliz. Seguimos en Round. En mayo comienza en la sede atlántica de la UNRN la diplomatura en cannabis para salud, una diplomatura de extensión en cannabis medicinal que va a tener un abordaje interdisciplinario que comprende aspectos legales, políticas públicas, cultivo, preparación de fitopreparados y uso medicinal en humanos y también en animales, con trabajadores de la salud, integrantes, cooperativas y empresas dedicadas al cultivo y personas interesadas como destinatario justamente dirigida a todas estas personas, estos interesadas. Para hablar del tema ya está sentada acá mismo Alicia Paramidani, que es médica y está especializada en tratamientos con cannabis. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida a Round, gracias por hacerte un rato. ¿Te escuchas? Ahí está, ahora sí. Gracias por invitarme, por darnos el espacio de presentarnos y de difundir esto que está buenísimo que vamos a hacer en la Universidad de Río Negro y difundir el cannabis también, que es lo que yo milito hace años y es la medicina que a mí me gusta y la que trato de utilizar en mis pacientes. Porque antes de preguntarte por la diplomatura, por ahí es significativo conocer cómo una médica se encuentra con el cannabis como una alternativa de salud. Me imagino que no es algo que te encontrás fácilmente durante la formación académica en medicina, o no lo habrá sido hace unos años. ¿Cómo te encontrás vos y por qué un poco te motivaste a seguir este camino? Sí, mirá, la realidad es que yo en la universidad, vengo de la Universidad de Buenos Aires, nunca vi cannabis. O sea, y tampoco soy una médica muy vieja, por decirlo así. Soy una formada hace poquito y jamás vi cannabis, ¿sí? Y me parece que es súper interesante que empecemos a formar médicos y empecemos a formarnos nosotros, y nosotros como médicos nos empecemos a interiorizar en el tema, porque una de las cosas que me llegó al cannabis es el dolor crónico de los pacientes. Tengo familiares que sufren dolor crónico por patologías crónicas muy maltratadas. Los médicos no sabemos tratar el dolor, ni el crónico, el agudo sí, pero el crónico no. No obstante, lastimamos muchos de nuestros pacientes en el tratamiento del dolor crónico. Me pasó que mi mamá es médica y un día le dije, cuando todavía yo estaba estudiando, le dije que ella empiece con cannabis. No, me dice que voy a tomar eso es droga, no sé qué. Me empezó a hacer todo un desplante. Y me acuerdo que un día le llevé un tarrito y empezó a consumirlo. Y ahí cambió su paradigma con esto, porque me dice, esto me funciona, esto anda. O sea, no es que me calmó el dolor el 10%, o sea, el total, porque nosotros, la escala nuestra de valores es del 1 al 10.
ponele, ella, su dolor diario era 8, 9 en 10. Eso es imposible. No tratamos al dolor como una patología, sino como un síntoma. Algo propio de mi enfermedad, ¿sí? Entonces, no le damos mucha importancia al dolor. Y cuando empezás a ver que hay gente que lo empieza a consumir y te dice, no, mirá, puedo dormir porque no tengo dolor, puedo salir a caminar porque no tengo dolor. Entonces una persona con dolor no es un inválido. Cuando le cambias el dolor, le vas a empezar a mejorar la calidad de vida, que es lo que buscamos. Y la medicina convencional muchas veces no logra mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eso por un lado. ¿A vos te movilizó personalmente tu historia particular? O sea, ¿fuiste como una respuesta para lo de tu vieja o lo fuiste encontrando ahí con tus pacientes, más lo de tu vieja y dijiste, bueno, sí, esto lo fui funciona? Encontrando con mi mamá y después también cuando me empecé a interiorizar en el tema y empecé a ver cómo funcionaba el cannabis, una de las cosas que son mi motor también son las madres. Yo no soy pediatra, pero trabajo con niños, me toca trabajar con niños. Y las madres, muchas que vos las ves y decís, yo no puedo creer, esta mujer está desesperada por curar a su hijo, o no por curar porque hay patologías que son incurables, sino por tratar y por mejorarle la calidad de vida al hijo. Y le están dando una planta que en este momento la estamos investigando ahora, pero hace 10 años no se sabía mucho del cannabis. ¿Por qué? Por la legalización, porque está prohibida. O sea, hoy tenemos una legalización, una regularización, pero no es completa, no es total. Hay mucho desconocimiento de la planta. Eso ¿sí? te quería consultar, Alicia, ¿cómo ves la legislación actual y qué avances todavía hacen falta para que esto funcione correctamente? Falta mucho, ¿sí? Porque, bueno, lo hablamos un poco en el tema de decir, tenemos un ReproCan que es a nivel nacional y tenemos provincias que empezaron a hacer su propio ReproCan. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo entre las provincias, entre el Estado. Hay gente que todavía sigue trabajando en la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, porque son tantas trabas las que nos pone el Estado para poder tener un ReproCan, que para poder habilitar un ReproCan tenés que hacer un recurso de amparo. Claro, repasemos un poquito. En 2017 hay una ley que a partir de un caso, ¿no? de una nena que, si no me equivoco, tenía epilepsia refractaria, se termina considerando esto y sienta como jurisprudencia un fallo, y a partir de eso una ley que habilita el acceso al derivados de cannabis, pero porque estaba criminalizado totalmente el consumo de cannabis y sus derivados. A partir de esa ley se habilita el acceso al aceite para esta patología, dejaba como de lado el resto de las patologías, sí, ¿no? Pero no se resuelve la cuestión del autocultivo. O sea, la gente decía, bueno, pero yo necesito cultivar mi cannabis para uso medicinal. La ley deja un vacío ahí. En 2020 se habilita el mecanismo del ReproCan, ¿no? Un certificado al que uno puede... ¿Cómo se tramita un ReproCan? Se visita a un médico habilitado, que debe ser difícil también encontrar. Mirá, al principio el médico no tenía que estar habilitado. Hoy nos están pidiendo diplomaturas. Yo que hace años que hago cannabis y que estudio todo lo que sale, me capacito, tengo posgrados, preguntás ¿qué necesita tener la diplomatura para que a mí me habilite ser médico que prescriba cannabis? Nadie te lo sabe decir. Claro. Esa es una de las últimas normas que sacó ahora el gobierno, que el médico que te prescriba cannabis tenga una diplomatura o una maestría en cannabis. ¿Y qué opciones para capacitarte se ofrecen desde el Ministerio de Salud? O sea, desde el Ministerio de Salud ninguna. O sea, te indican que te capacites en algo que el Ministerio no promueve. Exactamente, o sea, y tenés que pensar que hoy el cannabis, no hay decir, bueno, esto que me especializo en cannabis, no hay como en las otras ramas de la medicina, residencia o capacitaciones. Sí. El médico se tiene que capacitar por sus propios medios. Así que te piden cosas que no están reguladas o que vos tenés que inventarlas, no sé, porque a una diplomatura. ¿Y qué conceptos tiene que tener esta diplomatura, claro, que me habilita a mí como médica para prescribirte cannabis? Claro, pareciera que hay una voluntad de hacerlo por lo menos difícil, por poner una palabra, cada vez más, una marcha atrás. Parecía que se venía destrabando legalmente y se está poniendo como un freno, por lo menos en el acceso. Pareciera que se está haciendo difícil, por lo que contás. Ahora, antes de preguntarte por todo esto que pasa en este contexto, ¿podés, desde tu mirada médica, explicarnos por qué
¿el cannabis calma el dolor? Es muy complejo, porque a mí nosotros que también trabajo con hongos adaptógenos y que siempre definimos estas medicinas que nosotros usamos, por ejemplo, los hongos los usamos como decimos, bueno, es conexión, o sea, los micelios te conectan. A mí una palabra que me gusta mucho usar en cannabis es magia, porque la tomo y, bueno, mágicamente se me fue el dolor. Y mis pacientes me lo dicen, mágicamente puedo dormir, mágicamente... Pero vos sos médica, así que ¿cómo te llevas? Pero con la bueno, magia? y la verdad que tiene un poco de magia esto. Pero no hay que pensar que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide propio. Es un sistema como el sistema nervioso central, como el sistema digestivo, que está conectado, ¿sí? Que tenemos receptores y ligandos. Nosotros, como todos los vertebrados, todos, por eso podemos usar cannabis animales, tenemos un sistema propio endocannabinoide. Propio cannabinoide, cannabis. Con hormonas, por así decirlo, ¿sí? Que las produce el propio organismo. Se descubrió que los fitocannabinoides, como el CBD, el THC, tienen efectos sobre nuestros propios receptores endocannabinoides. Entonces, el cannabis funciona en el organismo en personas que tienen un sistema endocannabinoide alterado, o que está regulado por de más o regulado por de menos. Entonces, o está generando las hormonas propias o no las está generando. Es mucho más extenso y mucho más complejo, pero por eso te digo que es mágico, que hay una planta en la naturaleza que nos brinda todo eso. De alguna manera regula ese sistema, o sea, te lo va acomodando. Claro, si vos estás en falta, cuando tomás fitocannabinoides, lo estamos regulando externamente con una planta. ¿Qué pasa con el efecto psicotrópico? Si se dice, o sea, tomar cannabis, todo bien, me calma el dolor, pero yo no quiero estar drogado. Bueno, pero ese es el THC que te genera un efecto psicotrópico. Estoy haciendo de abogado del diablo. Eso es el THC lo que te genera eso, ¿sí? El CBD tiene un efecto psicoactivo también, porque también estamos hablando, nos referimos mal, decimos, no, bueno, el CBD no tiene efecto psicoactivo. Sí, tiene efecto psicoactivo porque está generando algo en un receptor del cerebro, ¿sí? Bien. El CB2, el CB1, el CB3, que son los receptores cerebrales, ¿sí? Todos los fitocannabinoides son psicoactivos. El tema es que algunos te generan diferentes cosas, como decís vos. Esto de la psicoactividad, de la alucinación, la psicoactividad de estar volado, la psicoactividad, eso la genera el THC. Yo a una persona con dolor le puedo dar, dependiendo del dolor y dependiendo del tratamiento y dependiendo de la vida que lleva, le puedo dar un fitocannabinoide con más THC o con menos THC, más CBD. Eso lo vas viendo con el paciente, ¿sí? Yo a un paciente que tiene un dolor crónico, por ejemplo, paliativo de cáncer, fin de vida. Yo le quiero dar calidad de vida al fin de vida. ¿Y a mí qué me importa si está todo el día alucinado? Si el paciente se está muriendo, pero le estoy mejorando el dolor. Entonces ahí le voy a dar un quimio tipo 1, que es más THC. Nosotros en cannabis manejamos quimio tipo 1, quimio 2 y quimio 3. El 1 es elevado en THC, el 2 es un equilibrio entre THC y CBD, y el 3 es más CBD. Y un paciente como ustedes, que tienen que venir a trabajar, que tienen que hacer cosas, que tienen que manejar, les voy a dar un 2, que está equilibrado. Entonces el CBD está como antagonizando al THC. Me genera el efecto, pero no estoy ese viaje, el vuelo que le referimos del THC, ¿sí? Por eso es muy complejo, hay muchos fitocannabinoides, entran en juego también los terpenos, o sea, el cannabis es muy complejo. No es, me compré unas gotitas y las tomé. Sí, no es que cualquier cosa venga en un frasco de aceite de cannabis, funciona igual. Hay variedades, está bueno que un médico te asesore, está buenísimo conocer. Yo no sabía lo de la cantidad, me enteré hace relativamente poco tiempo. Es impresionante lo poco que sabemos de cannabis. Que había muchas variantes, que no era lo mismo el CBD que el THC, que uno te baja, que otro te sube, que hay variedades. Bueno, plantas, ¿viste? Es como decís, ¿es todo lo mismo? No es todo lo mismo, hay un mundo ahí por conocer. Ni siquiera sabes cómo funciona en tu organismo. O sea, vos lo consumís y decís, bueno, esto me hace algo. ¿Por qué me hace algo? Yo tengo que tener algo que por eso, como cualquier medicamento, nosotros usamos una farmacopea porque ese medicamento vimos que está funcionando en nuestro organismo por algo. Igual siempre este tipo de tratamiento con cannabis es acompañado al otro tratamiento farmacológico. Siempre. Yo no es que te voy a sacar tu medicación habitual y te voy a dar solo cannabis, jamás. Hay pacientes que solamente me dicen, yo quiero hacer cannabis. Ok, yo te doy cannabis, pero vos necesitas esto, esto y esto.
Esa es elección del paciente, yo lo acompaño, yo no lo obligo a usar un tratamiento, no lo obligo a elegir un tratamiento, lo acompaño. Es acompañar, la medicina es acompañar. Pasa que muchos médicos son paternalistas y quieren que el paciente haga lo que el médico le dice. No, es acompañar. Si vos tenés un tratamiento de cáncer, yo no te puedo sacar la quimio. No, claro. Pero te acompaño con el cannabis. Y es más, a veces con la morfina se puede usar menos dosificaciones de morfina si acompañamos con cannabis, lo cual aumenta la vida media de la droga. Es mucho más complejo. O sea, que acompaña el tratamiento, no lo suplanta en ningún caso. Exacto. Ahí recién mirábamos el programa fuera de aire y es bastante integral, tiene un montón de puntos, un montón de módulos, farmacología, aplicaciones clínicas y veterinarias, y ahí donde hablábamos acerca de el perfil de quienes se están inscribiendo. Me decías que todavía no tienes el 100% de certeza, pero que ya que conocías algunos perfiles, veterinarios, médicos. ¿Puede ser que esta diplomatura y el hecho de traerla al terreno académico ayude un poco a quitarle ese estigma que tiene también? Sí, siempre. Mientras más información maneje la gente, la información es poder, el conocimiento es poder. Mientras más información le damos al paciente o a la sociedad para elegir qué quiere en su vida y sus tratamientos, ¿quiero usar cannabis o no quiero usar cannabis? Pero si ya lo estigmatizamos, el cannabis vas a salir a robar, o el cannabis vas a hacer esto, o el cannabis vas a hacer lo otro, como escucho yo, ya está, matamos una planta que yo la veo, como le decía hoy, ver a una madre que le da a su hijo de 5 años cannabis y le cambia la vida, y que la mujer está cultivando y no le importa ir presa. Bueno, tu propia experiencia, perdón, Claro. tu propia experiencia, como contabas cómo ingresaste a este mundo, ¿no? Sí. Claramente eso también funciona. Hemos tenido como, María Sí, sí. Ángeles, como posibilidad de esto, de hablar con madres. Alguna vez nos pusimos a investigar un poco sobre el tema. Hicimos un documental. Hicimos un documental, claro, para ese documental estuvimos investigando y hablábamos con mamás, con hijos, hijas con distintas afecciones y lloraban ellas y medio como llorábamos todos, nos emocionábamos, no podías dejar de emocionarte frente a cada testimonio porque era muy difícil hacer lo que estaban haciendo, se la estaban jugando toda porque tenían a toda la ley en contra, todos los prejuicios sociales en contra y sin embargo decía, no sé, le di 2 gotas a mi hija, dejó de convulsionar, ya está. Era impresionante, mirá, me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque Tremendo los testimonios sí. eran impresionantes, era muy movilizante ponerte en la piel de esas mamás, sobre todo que Ese cultivaban es el su propio cannabis, encontrando una medicina y lo loco era que era el saber popular el que les daba la respuesta y no el propio saber científico. Estaba yendo a la cabeza el saber popular, algo que le contó una vecina, una amiga, a otra mamá, algo que se venía transmitiendo oralmente por la propia práctica y no estaba sentado ni sistematizado en ningún lado. Debe ser complicado también como médica o raro encontrarte con decir, che, acá hay un montón de conocimiento, ¿qué hacemos con esto que no encontramos en los libros? Es como decís vos, nosotros... yo tengo que agradecer siempre a las madres y a los cultivadores. Todo lo que nosotros sabemos es porque hay alguien que ya lo hizo, un cultivador que se jugó la cabeza para hacer un aceite para una nena, un nene con epilepsia. O sea, son personas que nosotros estamos donde estamos, los médicos, yo particularmente, súper agradecida siempre con ellos, por eso siempre que ellos me consultan algo, los oriento, los ayudo. Nada, lamentablemente hoy estamos en un espacio que tenemos que sí o sí capacitarnos porque son las reglas del juego. Pero yo nunca me metería en lo que hacen los cultivadores. Le digo, capacítense, pero siempre con información, con información basada en evidencia, que es lo que nos está faltando muchísimo hoy. Información basada en la evidencia para que el cannabis sea una puerta más para un tratamiento. ¿Está siendo más fácil investigar ahora? Porque hasta hace un tiempo era difícil tener un laboratorio para investigar cannabis. O sea, era como difícil, complicado. Sigue siendo un poco más complejo, pero se está investigando. ¿Sí? O sea, toda la información que nos llega a nosotros ya viene de Estados Unidos o de Israel, que es la cuna del cannabis. ¿Sí? Sí. ¿Sabían eso? No sabía. Israel es la cuna del cannabis. Pero... ¿Lo podemos poner en un título? ¿Un zócalo? Acá, abajo. Israel es la cuna del cannabis, sí. Justo con quilombos con Israel en este momento. Dale, bueno, sí. entonces, la investigación sigue.
Hay lugares, yo que también estoy en la Universidad de Buenos Aires, en el CECANUBA. Ahí, el otro día hablaba con Laura, con la vicedirectora, que me contaba que traían unos ratoncitos de Bulgaria, no sé de dónde, por allá, que están, cosas, chicos, que vos decís, rarísimas, están, no está bueno lo que voy a decir porque están, ahí no me sale la palabra, pero alterados genéticamente, que le faltan los receptores endocannabinoides. Entonces, un ratoncito te sale como $3.000, una cosa así. ¿Ah, sí? No, son carísimos. Y bueno, ellos están investigando desde la Universidad de Buenos Aires todo esto, cómo si le ponemos cannabis estimulamos la formación de los receptores endocannabinoides que le están faltando a ese ratoncito. No, es un viaje y está buenísimo que lo podamos investigar, perdón por los ratoncitos, pero es la manera que hoy tenemos. Lamentablemente es así porque es la manera que la medicina se hace. Sí. Es lo que vuelvo a decir, falta evidencia, ¿sí? Esto de decir, yo a mis pacientes cada vez que me vienen a consulta médica le digo, yo necesito que me anotes todo, que el librito que vos llevás me anotes todo. Hoy me tomé 3 gotas, salí a caminar, salí a correr, todo. Porque más cantidad de casos, ¿no? Más casos, más posibilidad de tener certezas en el diagnóstico. eso es súper importante. Eso es lo que nosotros decimos, la evidencia científica que hoy tenemos. Es la única manera. Si no son los ratoncitos, es trabajar con las personas y que me escriban y me dicen, Doc, tengo un dolor de 9 en 10 y a los 5 días de empezar me dicen, me bajó el dolor en 6 y a las 2 semanas no tengo dolor. Esa es la evidencia que nosotros tenemos que llevar. Pero bueno, soy una en cuántos médicas en Viedma que hagan cannabis. Alicia, bueno, para volver un poquito hacia la parte legal y de cómo se puede acceder al ReproCan, ¿cómo se puede empezar o cómo podemos darle el tip a la persona que tenga ganas de acceder al registro de productores de cannabis? Porque digo, me parece que hay un montón de desinformación. En febrero se habló de que el ReproCan se iba a dar de baja. No es así, pero hay ciertas restricciones que no había antes. Entonces, si yo quiero iniciar el trámite, ¿cómo tengo que hacer? Tenés que primero estar inscripta en Mi Argentina, porque es lo que te va a dar la información para poder inscribirte en la web del ReproCan, ¿sí? Con el usuario te va a pedir que llenes un montón de información. Si vas a ser cultivador solidario, si vas a ser paciente. Entonces, ahí te vas a inscribir y ahí tenés que llenar los formularios, tenés que contactar con un médico que esté capacitado o habilitado para hacer el ReproCan, que es lo que nos pide hoy el Ministerio de Salud, que esté inscrito en el REFEPS y que tenga una diplomatura en cannabis. Actualmente, como les decía hoy, se está tratando de vincular más a los pacientes adheridos o asociados a las ONG, como que sacando un poco el autocultivo. Claro. Volvemos a lo mismo, la gente no va a dejar de cultivar por sus propios medios, la gente no se va a adherir a una ONG, porque hay ONGs que funcionan como ONG y hay otras ONG que funcionan, pero te cobran, ¿sí? Que no está bueno eso, pero existe, eso existe. No somos ajenos a eso, claro. Eso está. Entonces, volvemos todo a lo mismo. Es el cannabis, el prohibicionismo. Como una planta que nos hace bien, tiene que tener tantos requisitos para que un paciente la use. ¿Por qué? O sea, ¿cuánta gente consume benzodiazepinas? Y lo único que te piden en la farmacia es una receta archivada. ¿Las benzodiazepinas son para dormir, el clonazepam, todo eso. Okay. ¿Cuántas personas hoy en día consumen eso a mansalva? Vas a tu médico, haceme un clonagin y te lo dan. Y es mucho más peligroso eso que el cannabis. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá hay un prohibicionismo estúpido, porque es estúpido, en el cual hay mucho más de fondo, muchísimo negociado. El cannabis antes era legal, empezó a ser ilegal con la ley seca, es así. Entonces, bueno, vayamos para atrás y veamos por qué hoy es ilegal el cannabis. ¿Realmente es algo que tiene que ser ilegal o es porque no podemos manejar las farmacéuticas, porque no podemos manejar un montón de cosas? Y cada vez estamos viendo, los que trabajamos con cannabis, esto. Le estamos sacando al pequeño productor o al paciente la posibilidad para que tenga que hacer lo mismo, ir a comprarlo. Ir a comprárselo a un tercero o a una farmacéutica. Hoy en Argentina tenemos 2 cannabis legales, por decir así, 2 aceites de cannabis legales, que son de ELEA y el Combupidiol y el Cambis. Son los únicos 2 autorizados por el ANMAT y todo lo que es medicina
para que prescriban, para hacer el aceite de cannabis, que no es un cannabis de planta entera, sino es solamente CBD. Y se ha visto que hay un efecto séquito, que es planta entera, que mientras más cosas de la planta tengamos, como decíamos hoy, THC, CBD, los otros fitocannabinoides, los terpenos, funciona. Y lo ves, vos le empezás a un paciente con tratamientos aislados y tardan más que un paciente que usa planta entera. Entonces volvemos a lo mismo, hay un prohibicionismo que no es, que es comercial. Interesante, muy interesante todo lo que pasa. Seba, ¿tenés una más? No, iba a ir por... No, en realidad lo que quería era que me contara un poquito la diplomatura, cómo se va a desarrollar. Vimos que hay módulos. La idea, todavía no sabemos si es totalmente presencial y virtual o es mixta. Ampliaremos en breve. Pero bueno, que nos cuentes un poquito cómo va a ser la cursada y el trabajo en sí. Mirá, como ustedes están viendo el programa, hay un montón de aspectos legales, farmacológicos, veterinarios, también hay partes de siembra, todo lo que es la agricultura de la planta, las semillas, porque la genética de las semillas, como sabemos, es enorme. Cultivo, gente que va a enseñar a cultivar, gente que va a enseñar a hacer fitopreparados también. Entonces yo voy a hacer la parte medicinal porque es lo que a mí me compete y es lo que a mí me encanta hacer y es lo que más sé. Pero hay un montón de cosas, o sea, para los veterinarios. Ayer justo me tocó darle cannabis a una chica para su perra. O sea, le estoy prescribiendo a un animalito. Es como prescribir un humano, pero en menor dosis. No, yo el cannabis lo uso en un montón de cosas. Y cualquier persona que me diga quiero usar con mi perrito, con mi gatito, con quien sea, o lo oriento, o lo ayudo. O los mismos veterinarios, que no saben, vienen, nos sentamos, les explico, tenés que leer esto, tenés que capacitarte así, tenés que buscar esto acá, tenés que hacer esto, lo otro. Me encanta el cannabis. Puedo estar todo el día hablando de cannabis. Evidentemente. Bueno, qué bueno que vas a participar de una diplomatura entonces que va a suceder en la universidad. Qué bueno que en la universidad se permita el debate y la incursión en este tema que viene pidiendo terreno justamente hace un montón. Qué bueno que haya lugar en la universidad pública para esto, qué bueno que distintos perfiles profesionales se encuentren a agarrar este problema que no es solo de salud, es un problema legal, es un problema social, histórico, tiene un montón de aristas y está buenísimo conocerlas. Es un mundo muy pero muy interesante, tiene que ver con la salud, con el bienestar, con lo que nos pasa como sociedad, a qué le damos bola, a qué no, cuestiones de poder también hay, diplomatura de extensión universitaria en cannabis para la salud. Es un montón de gente la que puede interesarse en este curso, a todos nos podría caer bien esto. Encontrás información para anotarte en la página web de la universidad, que es www.unrn.edu.ar. Ahí vas a encontrar, pones cannabis medicinal diplomatura, vas a encontrar un formulario, ahí te anotás y bueno, y te pones a cursar esta diplomatura que empieza en mayo, ¿no? En mayo. Sí, en mayo. ¿Y va a durar cuánto? Perdón. No se sabe. La verdad que no se sabe porque está estipulada como 180 horas. Sí. Pero bueno, eso depende del programa de los docentes. Bueno, ahí vas a ir encontrando información sobre esto, pero si sos un cultivador y te interesa esto, está bueno. Si siempre te interesaste por este tema y ves que no había data, bueno, es una oportunidad para meterte de lleno en esto y seguir conociendo. Si querés aprender a hacer aceite, si tenés dudas sobre cómo proceder y acceder legalmente a esto, si tenés dudas respecto a qué también me puede hacer o no, a mí siempre me llamó la atención, igual que a vos, por la cuestión de ayudar a familiares, amigos a paliar su dolor, y siempre lo recomiendo y siempre encuentro el mismo obstáculo, que es difícil encontrar información, que es difícil acceder a los preparados, que por ahí no funciona y vos decís, pero pará, busquemos una segunda opinión, y es difícil encontrar a otra persona. Entonces cuanto más haya, me parece que es mejor. Bueno, buenísimo. Alicia Paramidani, que es una médica interesada en esto, gracias por hacerte un rato, gracias a los pacientes que dejaste ahí esperando por ahí un rato. No quedó nadie esperando, ¿no? No estamos... No. Gracias a ustedes y el espacio que nos brinda la universidad pública, que soy fiel defensora de las instituciones públicas. Y nada, que se inscriban.
si no lo hacen la diplomatura o lo que sea, yo siempre estoy abierta para lo que necesiten, información, charlas, lo que sea. Sí. Me encanta. ¿Cómo te encontramos? ¿En Instagram? ¿Cómo En te Instagram, buscamos? mi Instagram es Alice Maravilla, y si no, el Instagram ese es el mío personal, pero bueno, cualquier persona me escribe a cualquier lado porque son así los pacientitos. Y si no, Doc Maravilla es el otro, que es el de cannabis. Bien. Así Ok. que ahí. Te encontramos ahí. Buenísimo. La Doc Maravilla. Una maravilla entonces. Llegamos al final del round de esta manera, con esta nota, y aprendimos un montón. Un montón. Hoy nos pasó de todo en este round. Así que llegamos ahí a finalizar un nuevo episodio de round. La semana que viene hay novedades en el titular, ¿no? Arranca round en la pantalla de la TV Rionegrina. También va a estar este contenido ahí. Compartiéndose en la tele. Vamos a estar en la Vamos tele. a estar en la tele Qué para loco, toda qué la raro en esta provincia. época. Nos van a poder Genial. ver duplicados. Sí. Por 2. Bueno, ocupando las pantallas este contenido de round. Llegamos entonces al final. Los saludamos, les saludamos. Chao María Ángeles. Adiós. Chao Sebastián. Chao Díaz. Nos vemos. Chao. Chau, chau.